Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por vuestra presencia y voy a pasar a explicaros un poco mi proyecto de tesis, aunque un poco tarde, pero bueno, nunca es tarde. Un poco la financiación. En mayo de 2015 fui contratado en un proyecto financiado por la Autoridad Portuaria de Sevilla y a partir de este proyecto pues surgió un nuevo objetivo que ha dado lugar a esta tesis. Mis directores son Miguel Ferrer y Paula Méndez Fernández, del Observatorio Pelagis de la Universidad de La Rochelle. Este proyecto se basa en un biomonitoring que, así de manera resumida, nos permite evaluar cómo está el medio a través de especies centinela, ya sean animales, ya sean plantas. En nuestro caso serán las aves las que nos ayuden a evaluar el medio. A grandes rasgos, cuando se trabaja sobre una iniciativa de biomonitoring, hay que tener en cuenta al menos 4 pilares fundamentales. El primero de ellos, tener un conocimiento del área de estudio, trabajar con una escala temporal acorde a los objetivos, considerar una especie centinela que cumpla los requisitos y, por último, las matrices biológicas deben ser adecuadas para abordar esta aproximación. En cuanto al conocimiento del área de estudio, en nuestro caso es más que conocido. Se limita a los márgenes terrestres del último tramo del estuario del Guadalquivir, que ha estado sometido a multitud de perturbaciones, tanto históricas como actuales. En cuanto a la escala temporal, me voy a parar un poco más aquí. Cuando se lleva a cabo una iniciativa de biomonitoring, se pueden abordar bien porque haya un problema ambiental puntual, por ejemplo, hay un desastre, hay un vertido, y por lo tanto hay esa necesidad de evaluar cuál es el alcance de esta perturbación en el medio, en la biota. Por otro lado, también pueden surgir porque haya fundamentos para llevarlo a cabo, por ejemplo, que haya una industria, que haya un vertedero cerca de una zona protegida y por lo tanto se quiere ver cuál es la perturbación que puede estar mimetizada en el entorno que pueden tener el entorno que lo rodea. Y por último, se puede dar el caso, lo que se llama como una evaluación ambiental pasiva, en el que a priori no tendríamos una información fundamentada sobre ninguna perturbación que sea conspicua, pero sin embargo sí que existe la necesidad de evaluar cómo está el estado ambiental, simplemente pues, un poco por conocerlo. Sea cual sea el enfoque que consideremos, se puede llevar a cabo tanto a corto plazo como a largo plazo. En el caso de nuestro trabajo, se tratarán las 2 escalas temporales, se hará una evaluación ambiental pasiva a corto plazo y luego una a largo plazo que explicaré a continuación. En cuanto a las escalas temporales, considerando una escala temporal mucho más amplia, los datos para llevarla a cabo pueden ser colectados a través de programas de biomonitoring que se lleven a cabo durante muchos años. Por lo tanto, hay datos, por ejemplo, aquí de exposición a plomo, a mercurio, a cadmio durante muchos años. Por lo tanto, podemos trazar una secuencia temporal de cuál es la exposición en individuos vivos, muestreando individuos vivos. Sin embargo, existe otra posibilidad para alcanzar este objetivo de escala temporal mucho más larga, utilizando pieles de museo. Los museos albergan colecciones históricas de 100 años o incluso más, por lo tanto, si se quiere llevar a cabo un análisis ecotoxicológico de una zona en cuestión con una especie centinela, son una fuente muy buena de información. Y se podría dar el caso también que tengamos algún periodo de estudio en el que no hay datos y podemos considerar tanto la aproximación en la que se utilizan animales vivos como pieles de museo para tener una escala temporal mejor representada. En nuestro caso será este tipo de aproximación. En cuanto a la especie centinela, tiene que tener una serie de características que tiene que cumplir para que sea buena centinela. En nuestro caso hemos elegido la cigüeña, el cernícalo vulgar y la lechuza. Además, vamos a considerar en una parte pollos de estas especies, de manera que va a tener unas ventajas. La edad es conocida, de manera que vamos a evitar algunos problemas asociados a la edad, como pueda ser la bioacumulación de algunos elementos, y además nos van a estar dando información de exposición local, ya que estos pollos están siendo alimentados
a partir de los recursos tróficos de la zona que quiere ser sometida a evaluación. En cuanto a las matrices biológicas utilizadas en estas iniciativas, pueden ser muy diversas. En nuestro caso vamos a considerar solo plumas y sangre, pues un poco por la facilidad de muestreo, por la información que nos ofrece en nuestro caso y además porque son técnicas mucho menos invasivas si la comparamos con otras. Esta tesis se fundamenta en 3 capítulos. El primero de ellos tiene como objetivo documentar las tendencias temporales en la exposición a elementos traza en ecosistemas terrestres aledaños al estuario del Guadalquivir a través del estudio de pieles de museo, de Cernícalo. En el capítulo 2 se pretende comparar los niveles de elementos traza en pollo de estas 3 especies de centinela que decía entre zonas de estudio. Además, se pretende evaluar las posibles diferencias interespecíficas en la concentración de ciertos elementos traza en cada una de las áreas de estudio consideradas. Además, se pretende determinar si los niveles de elementos traza hallados requieren una preocupación mayor, superan los límites de efecto, y por último, determinar si existen diferencias en la ecología trófica a nivel intraespecífico e interespecífico que nos pueden estar explicando esa posible diferencia en la exposición a elementos traza. Y por último, el capítulo 3, es más metodológico, pretende examinar qué relaciones existen entre las concentraciones de elementos traza en pluma y en sangre, y además pretende evaluar qué tipo de matriz biológica, si una u otra, permite una aproximación mucho más precisa sobre la exposición a elementos traza. En cuanto al primer capítulo, titulado Tendencias temporales en la exposición a elementos traza en una pequeña rapaz que habita las zonas del estuario, la zona sometida a evaluación, como os decía, es esta zona de aquí, con el espacio natural de Doñana como principal enclave de interés. Como decía, esta zona ha sido históricamente sometida a muchas perturbaciones. Algunos hitos históricos o algunos momentos importantes pues pueden ser en el año 98, el desastre de Analcollar, en el 2001 la prohibición sobre el uso de plomo en gasolina, la legislación sobre el cadmio en baterías, o sea, algunos hitos históricos que se han ido concentrando en estos 50 años que nos pueden estar dando información sobre cómo han ido las tendencias temporales en la exposición a distintos elementos. Así, de manera general, esperaríamos que las concentraciones de los elementos que habitualmente se encuentran en esta zona decrecieran a lo largo del tiempo o según los episodios que pueden estar ofreciendo mayor o menor exposición. Sin embargo, para muchos de los elementos se desconoce cuáles pueden ser sus tendencias temporales a lo largo de estos 50 años. Como decía, para disponer de esta serie temporal hemos utilizado especímenes de museo de las colecciones históricas de aquí de la EBD y además se han utilizado individuos contemporáneos de manera que podamos alargar esta escala temporal. En todos los casos se han tomado plumas del pecho, en el caso de los individuos de museo del pecho para no deteriorar la piel en sí, y en el caso de los individuos vivos, pues también porque es la parte menos invasiva y que le produce menos perjuicio. En todos los casos, bueno, en adultos, en este caso todo en adultos. Se han analizado tanto para elementos traza como para isótopos estables, carbono, nitrógeno. De elementos traza se han analizado 29 elementos traza, tanto esenciales como no esenciales, desde el arsénico hasta el zinc, pasando por el vanadio, talio, bismuto, muchos de ellos. Los resultados al respecto reflejan, bueno, se han utilizado modelos GAN para estas tendencias y las tendencias observadas son en este caso muy parecidas. Para la mayoría de elementos se registra una disminución en la exposición hasta los años 90, seguida de un fuerte incremento hasta la actualidad. No todos los elementos se comportan de esta manera. En el caso del cobre, el plomo, el zinc y el níquel, dos tendencias: hasta finales de los años 70-80 un incremento, luego una disminución hasta los años 2000 y un nuevo incremento. Y el cadmio es el único que ha mostrado una tendencia negativa a lo largo de estos años. A priori, cuando vemos estas tendencias, podríamos estar pensando, asumimos, que estas tendencias reflejan variaciones en la concentración de estos elementos en el medio, y estamos obviamente asegurando pues, que la dieta de esta especie en cuestión se ha mantenido constante a lo largo de estos 50 años. Pero ¿qué pasa
si la población, en este caso de cernícalo, ha variado su dieta a lo largo de estos 50 años, pues estará sometida a distinta exposición a elementos. En el modelo se incluyeron la información de carbono y nitrógeno, y para estos elementos el nitrógeno explica además las tendencias observadas. Por lo tanto, una variación en la ecología trófica de estos animales a lo largo de estos 50 años nos podrían estar explicando además las tendencias registradas en el caso de estos 4 elementos. El segundo capítulo, que lleva por título el uso de pollo de 2 rapaces y una zancuda, creo que se dice, como bioindicadores de exposición local a elementos traza, como decía previamente, está basado en una evaluación ambiental pasiva, es decir, no hay registros, datos conspicuos que uno puede decir hay una alteración en el hábitat, pero sí que es muy interesante abordarlo, ya que nos pueden dar datos que pueden servir como precedentes para biomonitoring, iniciativas de monitoring que se hagan en el futuro. Y en cuanto al conocimiento del área de estudio de la especie, ya lo he comentado. En general, esperaríamos encontrar una mayor concentración, exposición a elementos traza en las zonas terrestres aledañas a estas zonas terrestres del Guadalquivir, ya que están sometidas a una mayor presión antrópica. Bueno, esta es la zona de estudio. En el caso de la cigüeña blanca, a lo largo de las campañas de campo de 2016 y 2017 se han conseguido un total de 138 pollos repartidos en la zona experimental, consideramos esta, y la zona control. En el caso del cernícalo vulgar, se han conseguido un total de 169 pollos repartidos entre las 2 zonas de estudio. Para permitir la cría de esta especie en esta zona, se instalaron cajas nido para facilitar su reproducción. Y en la zona control se utilizaron edificios derruidos que había y eran nidos naturales. Y en cuanto a la lechuza, el número de pollos conseguidos fue menor, igualmente repartido en las 2 zonas de cernícalo, y criaron en las cajas también. En cuanto al trabajo de campo, muy resumido, se hizo un seguimiento desde la puesta hasta el momento del muestreo, que según la especie pues varió en el número de días de los animales, y se tomaron muestras de pluma y de sangre para tanto el análisis de elementos traza como de isótopos de carbono y nitrógeno. En el caso de los elementos traza se han hecho en el laboratorio de veterinaria de Murcia, y los isótopos aquí en la casa. En este caso tengo solo algunos resultados exploratorios gráficos. En general, pues dependiendo del elemento, y las diferencias son muy diversas. En general no se encuentran muchas diferencias entre áreas de estudio, aunque para algunos elementos sí que hay alguna diferencia entre zonas dependiendo del año, y se detectan algunos valores puntualmente altos que están por encima del límite umbral de que puedan tener un efecto, como en el caso del plomo, que suele estar en torno a 4 en algunas zonas. Llama la atención en el cernícalo vulgar que las diferencias en los valores de nitrógeno alcanzados son muy distintas entre zonas de estudio, cuando están relativamente cerca. Por lo tanto, podríamos estar pensando que existen diferencias tróficas entre estas 2 poblaciones que nos pueden estar determinando la distinta exposición a la que están sometidos. Esto tiene que ser evaluado, mucho más en profundidad para sacar conclusiones relevantes. En el caso de la cigüeña, pues igual los patrones, la diferencia entre zonas y entre años también son muy diversos, dependiendo del elemento. Aquí he puesto algunos, hasta 29. Y en cuanto a los valores de isótopos, se registra una mayor uniformidad en los valores de nitrógeno, aunque sí que existen algunas diferencias de carbono que no me voy a parar a explicar. En general, haciendo un balance un poco de las diferencias que puede haber entre las especies y demás, para 2 elementos he cogido solo 2, sí que existen diferencias entre las especies. Por ejemplo, en el caso del aluminio, la cigüeña registra valores puntualmente más altos, ya que el aluminio siempre suele estar más biodisponible en ambientes acuáticos, por lo tanto pues es normal que tenga estos valores según el área de forrajeo que utilizan estas especies. En el caso del cobre, por ejemplo, pues es distinto. Y considerando solo una zona, la zona experimental en el año 2017, se puede ver cómo las diferencias en la ecología trófica de los individuos son muy distintas, ocupando el cernícalo y la lechuza los niveles tróficos más altos, y siendo la lechuza mucho más específica en su
en sus comportamientos tróficos y, bueno, y esto se analiza de manera más profunda para ver si puede explicar esas diferencias. En cuanto al tercer capítulo, qué tipo de muestra biológica, si la pluma o la sangre, como decía, refleja de manera más certera la exposición a elementos traza en dos especies que habitan en un área protegida. Como ya os decía, hemos considerado solo las plumas y la sangre. Y así, de manera general, es importante este párrafo, porque la concentración de elementos traza incorporados en la pluma puede reflejar los niveles en sangre en el momento de la formación de la pluma. Pero si además estamos considerando pollos de estas especies, estaríamos evaluando dos tejidos que son sincrónicos, estamos muestreando dos tejidos sincrónicos. Por lo tanto, los niveles de elementos traza en sangre y en pluma podrían ser totalmente comparables, ya que el crecimiento de la pluma, de esa pluma que estamos muestreando, se produce a partir de la sangre circulante que también estamos muestreando. En este sentido, nos vamos a fundamentar en dos ideas ofrecidas por estos investigadores. En el caso del primero, evalúan el pelo como predictor de mercurio en sangre y considerando pues, otras variables predictoras. Y otros, Eagles y Smith, además presentan una ecuación sencilla de regresión, pues eso, para intentar explicar la concentración, en este caso del mercurio, en un tejido en base a otros tejidos. En nuestro caso, queremos juntar un poco estas dos visiones e intentar abordar, o sea, predecir cuáles son los niveles que tendríamos de cada uno de los elementos en sangre a partir de los valores en pluma sumado a otras características que nos puedan estar explicando. De esta manera, por un lado, evitaríamos un muestreo muchas veces innecesario o redundante que se hace en algunos animales, si nos están informando de lo mismo en ese estado de vida, en pollos, pues tal vez es redundante muestrear pluma y sangre si nos están informando de lo mismo. Además, la mayoría de artículos, que son muchos, que consideran diferencias entre tejidos, lo hacen en muy pocos elementos, casi siempre mercurio, plomo, los más conocidos. Pero nosotros tenemos 29 elementos traza, tanto esenciales como no esenciales. Por lo tanto, disponer de una ecuación que nos pueda servir de base para extrapolar cuáles son los niveles en un tejido con respecto a otro es muy importante si en un futuro, por ejemplo, se quieren abordar o se quiere seguir con este tipo de iniciativas, tanto aquí como en otras zonas, con estas especies o especies parecidas. Y por último, así un poco de cómo va hasta ahora. El capítulo 1 está casi concluido, estamos revisando un poco la discusión. El capítulo 2 está planteado ya los análisis y el capítulo 3 está un poco más verde. Y quería aprovechar esta ocasión para agradecer a los 3 estudiantes Erasmus, San, que me ayudó en el trabajo de campo de 2016, Alex, que me ayudó en el trabajo de campo de 2017, y Shannon, que me ayudó en la segunda parte del laboratorio de 2017, pues ya que gracias a ellos pues esto ha podido estar así en estos momentos. Y bueno, y a vosotros por vuestra presencia.